Para empezar, ¿qué es la frecuencia compleja? Bueno, pues la frecuencia compleja es un artificio matemático que nos permite manipular cantidades cambiantes con el tiempo. Estas pueden ser periódicas o no periódicas y en paralelo. Esto simplifica notablemente el análisis. Existen varios casos aplicados, como por ejemplo el caso de CD o de una tensión constante. Se debe describir de esta forma, ya que concluimos que la frecuencia compleja de una corriente o de una tensión de CD es S es igual a cero. De este tipo de casos también se deriva el caso exponencial. Ya aquí ya está en su forma requerida, donde la frecuencia compleja de dicha tensión es entonces donde este signo de aquí se denomina sigma, y esto es que S es igual a sigma más un número imaginario en cero. De la frecuencia compleja también se deriva lo que es la transformada de Laplace. Este es un tipo de transformada integral frecuentemente usada para la resolución de ecuaciones diferenciales, ordinarias e integrales. El concepto fundamental detrás de la transformada de Laplace se entiende con base en el análisis de la frecuencia compleja. La transformada de Laplace convierte una función en tiempo en función de la variable s. Los análisis realizados en el dominio de la frecuencia se han limitado a los circuitos eléctricos de entrada puramente sinusoidal. En otras palabras, se ha supuesto que las señales de entrada son de tipo senoidal variables en el tiempo. Ahora, mediante el empleo de la transformada de Laplace, se podrán analizar los circuitos con entradas sinusoidales y no sinusoidales. El estudio de la transformada de Laplace permite transformar un circuito eléctrico al dominio de la frecuencia, el cual permite obtener la solución en este dominio y luego, mediante la transformada inversa de Laplace, la solución en el dominio del tiempo. Como ya se había dicho anteriormente, la transformada de Laplace es un tipo de transformada integral frecuentemente usada para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. La transformada de Laplace de una función f de t, definida para todos los números positivos, t puede ser mayor o menor o igual a cero, y esta es la función que lo define. Siempre y cuando la integral esté definida y en la cual este símbolo de aquí es llamado el operador de transformada de Laplace. Cuando f de t en una distribución con una singularidad a cero, la definición es la siguiente. Se establece de esta forma. La transformada inversa bilateral de Laplace es el término de dos lados, o bilateral se usa para subrayar el hecho de que tanto los valores positivos como negativos de t se incluyen en el intervalo de integración, donde la constante real sigma 0 se incluye en los límites para garantizar la convergencia de la integral impropia. Y la transformada inversa o bilateral de Laplace se representa de esta manera. Buenas tardes, profesor. Soy Emanuel Alejandro Hernández Martínez, alumno de séptimo grado de Ingeniería en Mecatrónica del Grupo 2. Bueno, nuestro tema es frecuencia compleja. En mi parte, les voy a explicar cómo, más bien, la parte teórica, que sería en este caso que es una frecuencia compleja. Pues este es un concepto que se relaciona con señales periódicas y no periódicas, en donde estas señales principalmente son amortiguadas en función del tiempo. Tenemos aquí una gráfica que nos muestra cómo nuestra amplitud m, bueno, en cada una de estas hay un voltaje determinado, y vemos que como en función del tiempo en cada una de las crestas va disminuyendo hasta acá arriba, de aquí a acá, y respectivamente en el lado negativo también tenemos una disminución constante, como lo dice nuestro teorema, que es en función al tiempo. Bueno, pues en este caso nuestra fórmula que tenemos es voltaje amortiguado
en función al tiempo es igual al voltaje de la amplitud por la constante Euler exponente sigma, que sería una frecuencia neperiana que en caso de algún ejercicio se plantearía en dicho ejercicio, por el tiempo multiplicado por el coseno de nuestra frecuencia por el tiempo más teta. Y bueno, la frecuencia compleja se obtiene de la frecuencia en función del tiempo, es igual a la constante compleja por Euler, y en este caso la fórmula que es establecida por la frecuencia compleja S que tenemos aquí, que está como exponente de Euler, sería nuestra frecuencia compleja. Entonces tenemos que la frecuencia en función del tiempo, que ya sabemos que es una frecuencia amortiguada porque trabajamos con señales periódicas y no periódicas. Entonces se podría decir que nuestra frecuencia va disminuyendo conforme se va amortiguando en función del tiempo. Esto quiere decir que K, la constante, va a multiplicar a Euler por este el exponente que es la frecuencia compleja por T, que en este caso es nuestro tiempo, en donde la frecuencia compleja se determina con una S, es igual a sigma más J, que sería el número imaginario por nuestra frecuencia, y para nuestro caso de K, que sería nuestra constante compleja, el voltaje que hay en nuestra amplitud, en este caso, tiene que ser menor a teta. Cada uno de estos voltajes tiene que ir disminuyendo, y esa debe de ser la condición de que debe de ser menor a teta, que para este caso nuestra fórmula general sería esta, y de esta se derivan estas siguientes. Y bueno, su fórmula general, como dice aquí, en la fórmula general tenemos que pues nuestra frecuencia disminuye en función del tiempo porque, como lo explica nuestra gráfica, nuestro tiempo va amortiguando la amplitud de nuestra señal. Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Martínez Vázquez. En esta ocasión voy a presentar la frecuencia compleja, un ejercicio. Dentro del tema de frecuencia compleja sabemos que maneja tres componentes, que es resistivo, capacitivo e inductivo. Como pudimos notar en la explicación anterior, nuestra fórmula general es esta. Para obtener la intensidad de nuestro circuito, vamos a usar la reactancia, que es esta cantidad. Primeramente, para sacar la reactancia de nuestro capacitor, podemos aplicar la fórmula que es 1 sobre la reactancia por la magnitud de nuestro capacitor, que es 0.1 faradios. Multiplicamos, obtenemos 0.5. 1 entre 0.5 es menos 2 imaginario. Para nuestro inductor, igual podemos aplicarle una fórmula que es la magnitud de la reactancia por el inductor, que es 5 por 3 henrios, es igual a 15 imaginario. Nuestra magnitud de resistencia se queda así. Hacemos las operaciones, nada más vamos a restarle 15 menos 2, obtenemos 2 más 13i. Para esto aplicamos, ya que tenemos la reactancia total, podemos aplicar ley de Ohm. Nuestra magnitud de nuestra fuente es 110, ángulo de 10 grados. Lo podemos obtener de la fórmula general. Y nuestra reactancia, como podemos notar, está en números imaginarios, no está en el dominio angular.
Por esto aplicamos la fórmula que es la raíz de las dos magnitudes al cuadrado por tangente menos 1 de la división de la magnitud 13 entre 2. Como podemos ver, así nos queda nuestra fórmula. Y solamente hacemos las operaciones. Restamos ángulos y dividimos las cantidades reales. Obtenemos 8.36, ángulo de menos 71.25. Aquí está nuestra respuesta. Ahora lo que vamos a hacer es pasarla a nuestra fórmula general. Como podemos notar, pasamos la magnitud del lado de la magnitud y nuestro ángulo lo colocamos en el lado del ángulo. Y como pudimos notar, es bastante fácil el ejercicio. Y esto sería todo. Gracias. Yo voy a realizar un ejercicio sobre frecuencia compleja. El problema indica calcular y graficar la corriente de I2 respecto al tiempo del siguiente circuito, y el circuito que se va a tomar en cuenta es este, junto con las consideraciones. Primeramente se debe encontrar la corriente de I con respecto al tiempo. Para que sea más sencillo, reducimos el circuito de la siguiente manera. Una vez reduciendo el circuito nos queda de esta manera. Y recordemos que las bobinas están en paralelo y se calculan igual que con las resistencias. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Una vez sustituyendo los datos y los valores, nos da como resultado este de aquí. Y después vamos a pasar a calcular Z. Z se compone de la resistencia R y LT en serie. Para sumar los valores de las resistencias y bobinas no es directo. Para ello tenemos que tener estas consideraciones. Una vez sustituyendo los valores nos queda de esta manera. Aquí alfa es este 5 que está sobre el exponente de Euler, y el W omega se toma como 65. Una vez aplicando un poco de álgebra y sustituyendo valores, llegamos al resultado final, que es este de aquí. Y este sería el valor de Z. Entonces, teniendo ya el valor de Z, ya podemos sustituirlo en la ecuación para calcular la I con respecto al tiempo. Una vez sustituyendo los datos con respecto a los resultados anteriores que obtuvimos y realizando las operaciones necesarias, llegamos al resultado siguiente. Esta sería la I con respecto al tiempo. Ahora procederemos a calcular la I2 con los datos obtenidos anteriormente. Esta es la fórmula que vamos a ocupar para encontrar nuestra incógnita I2. Y una vez sustituyendo los datos nos queda de la siguiente manera. Una vez sustituyendo los datos y realizando las operaciones necesarias, pues llegamos al resultado final, y este sería nuestro resultado. Y así es como se realiza este problema. Una de las ventajas principales para usar la frecuencia compleja es la independencia de la frecuencia de la amplitud fase de nuestro sistema. Esto es posible a considerar el término de la frecuencia. Sabemos que un circuito de componentes pasivos siempre va a tener la misma frecuencia de entrada como de salida. ¿Esto qué quiere decir? Que alguno de nuestras dependencias no puede ser cambiable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la frecuencia dentro de una fuente de voltaje, para poder hacerlo de corriente alterna a corriente directa, la frecuencia no va cambiando, más sin en cambio el voltaje cambia de corriente alterna a corriente directa. Otro ejemplo para que se puede ser utilizado es el timer 5555, que puede utilizarse como un reloj para los circuitos. Otro que puede ser utilizado igual de la misma forma puede ser
algún regulador de voltaje, por ejemplo el 317, donde se cambia todo lo que es, pues regula el voltaje, pero la frecuencia sigue siendo la misma de entrada hasta donde pasa el último proceso de la salida. En conclusión, puedo decir que la teoría de frecuencia compleja es de vital importancia para el análisis de circuitos, en particular teoría de control, filtros y muchas más aplicaciones dentro de la electrónica. Asimismo, también se extiende a las áreas de mecatrónica al momento de realizar análisis en circuitos eléctricos o electrónicos para determinar constantes o algunos datos que se nos pidan. También es importante agregar que el uso correcto de las fórmulas y de las ecuaciones al momento de sustituir en datos es importante realizarlos como se marca, ya que así solamente podremos llegar a los resultados requeridos.